A comenzar, nuevamente les doy la bienvenida a los participantes que se han sumado en estos minutos adicionales. Espero que todos en sus respectivos países estén muy bien y agradecerles que ya estén conectados a nuestra sexta sesión del programa de formación. El día de hoy nuestro expositor será Pablo González Bravo, quien actualmente es académico de la Escuela de Fonoaudiología, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, aquí en Chile. Nuestro expositor es antropólogo de formación inicial y también ha obtenido el grado de máster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas en la Universidad Católica del Maule y un doctorado en Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad de Deusto en España. En el ámbito profesional, Pablo se ha desempeñado en proyectos relacionados con evaluación y transformación curricular en la Universidad de Talca, como también algunos cargos directivos de la misma universidad. El día de hoy la presentación tratará el tema del sílabus para la educación de innovación y emprendimiento social en las universidades y se revisarán principalmente algunos fundamentos teóricos, como también se entregará una propuesta de estructura para desarrollarlo en cada una de nuestras universidades y en los programas pilotos que tenemos que llevar a cabo. Así que, bueno, sin más, dejo a Pablo con la palabra. Les recuerdo que las preguntas las realizamos a través del chat y las personas que quieran intervenir en un contexto más de discusión tienen que solicitar la palabra en el icono que aparece en la parte superior de su pantalla. Así que, Pablo, bienvenido y muchas gracias. Ok, muy buenos días a todos. Camila, un placer hablar contigo. Quisiera comentarle con respecto a la presentación de hoy. Se llama Concepción y Desarrollo de un Sílabus. Básicamente, estructuré esta presentación en tres temas fundamentales que están asociados básicamente a comentar algunos aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el diseño y la construcción de un sílabus, tomando en consideración, sí, que efectivamente no existe un diseño estándar de sílabus que pueda dar cuenta de todos los requerimientos y de todas las necesidades que tienen cada una de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, la idea fundamental es poder comprender cómo se constituye o qué elementos o qué componentes son los esenciales para diseñar un sílabus desde un enfoque más bien teórico asociado al enfoque constructivista. Y finalmente, comentarle acerca de un instrumento que también diseñamos para poder establecer una evaluación y monitoreo acerca de los diferentes instrumentos o sílabus que están presentes en cada una de las instituciones. ¿Se escucha bien? ¿Está el audio? Sí, Pablo, se escucha perfecto. Sí. Ok. Ok. Entonces, esa es la estructura temática de la presentación. Quise también concebir esta presentación en base a algunos resultados de aprendizaje eh, que tienen que ver básicamente con identificar aquellos elementos teóricos, metodológicos que sustentan un sílabus desde un enfoque constructivista, describir algunas dimensiones y elementos esenciales que componen un sílabus, considerando todos los aspectos anteriormente señalados, y diseñar una estrategia y procedimientos para el seguimiento y evaluación del sílabus. Vamos a tratar en estos 30 a 45 minutos de poder conversar acerca de estas diferentes temáticas y voy a dar algunos ejemplos concretos con respecto a la estructura del sílabus. En primer lugar, entonces, perdón, que se me pasó esto. Ya. En primer lugar, hablar un poco acerca del enfoque constructivista, más bien algunos principios generales, más que referirse a una teoría,
se hace mención a un conjunto articulado de principios cuando hablamos del enfoque constructivista. Por el tiempo no vamos a poder enfatizar en cada uno de estos modelos, pero vamos a dar una visión general acerca de ello. En este sentido es importante considerar que un enfoque constructivista en educación, tal y como se presenta en el siguiente diagrama, constituye una corriente que se nutre y describe varios enfoques que varían en intensidad según la teoría que lo sustenta. En este diagrama, de alguna forma, vemos reflejados los planteamientos clásicos de Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel, como aproximaciones constructivistas que reúnen los aportes de las diferentes teorías que nos hablan acerca de cómo facilitar y mediar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Hay problemas con el tema de la diapositiva? Camila. Sí, entonces, como podemos ver en este diagrama, entonces vemos reflejada una serie de aspectos que de alguna forma se relacionan. Estas propuestas constructivistas existentes están en este último tiempo tratando de integrarse con la idea de dar cuenta de una realidad más compleja. En este sentido, y considerando esta tendencia a la integración y a la manera de aproximarnos al constructivismo y de entenderlo en su totalidad, podríamos establecer la premisa de que existe una idea general compartida acerca del constructivismo que sin embargo difiere en aspectos de tipo epistemológico, que nos hablan acerca de cómo y desde dónde construir conocimiento. Por lo tanto, y en este marco general, que puede resultar un tanto abstracto, se nos presenta la pedagogía constructivista como un modelo pedagógico, ya más bien de carácter más operativo, a diferencia de un modelo tradicional que está centrado en la transmisión de conocimientos. Este modelo pedagógico constructivista nos presenta elementos esenciales que caracterizan al estudiante como protagonista en la construcción de conocimiento y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual adquiere sentido y significado en contexto. Así entonces estamos frente a una pedagogía constructivista que nos aportará diversos principios relacionados con el rol activo del alumno o de la alumna en la construcción del conocimiento, que en el fondo lo que esperamos a partir también de esta instancia o de estos proyectos. Entonces, de alguna forma, estamos dando cuenta de que el sílabus como instrumento operativo que nos aparece dentro de lo microcurricular está sustentado bajo ciertos principios generales que nacen del constructivismo y que se ven materializados de alguna forma en esta pedagogía constructivista como modelo pedagógico. Entonces, a partir de este contexto y de este marco general, vamos a entregar algunas dimensiones y elementos esenciales que componen un sílabus. La idea fundamental que podamos entender básicamente en términos de lenguaje algunas definiciones esenciales del sílabus para poder hablar sintonizadamente. Así entonces, deberíamos entender inicialmente que el sílabus es un instrumento como tal que describe una serie de saberes y aprendizajes que están incluidos en un módulo, curso o programa y que conducen a una evaluación o examen, especialmente en el plano microcurricular. Estos conceptos de saberes o aprendizajes vienen dados fundamentalmente por
los conceptos asociados a las teorías de Le Botter y Tardif cuando ellos hablan de recursos de aprendizaje, que están en un contexto determinado, que el alumno, el estudiante debe movilizar para alcanzar cierto objetivo y para resolver ciertas problemáticas en un cierto contexto. Y la idea fundamental es que esta serie de saber y de aprendizaje, entonces, que se dan en este plano microcurricular, estén organizados en este instrumento llamado sílabus. Autores como López plantean que el sílabus es un instrumento de planeación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde el punto de vista de la actividad docente como desde la perspectiva del autoaprendizaje que el alumno deberá desarrollar. Otros autores como Zabalza plantean que el sílabo también es un instrumento, pero que está orientado al desarrollo de proyectos formativos, a organizar nuestra actuación no como un conjunto de acciones imprevisibles y desconectadas entre sí, sino como la puesta en práctica de un plan bien pensado y articulado. Como decíamos inicialmente en relación al estilo y diseño de un sílabus, no existe en realidad un diseño estándar que pueda responder a todos los requerimientos de cada una de las instituciones de educación superior. A pesar de la diversidad en los estilos de diseño, entonces hay ciertos componentes que están esenciales, que uno analiza, al analizar las estructuras que están presentes en los sílabus, uno los va notando. En este sentido, hay algunos autores como Jerez que plantean de que hay componentes esenciales como la descripción de formas de articulación con el profesor, los objetivos del curso, los medios de cumplimiento, los métodos para establecer niveles de logro o criterios de evaluación, calendario de eventos, los requisitos previos, la bibliografía. Son algunos componentes esenciales que deberían estar presentes al momento de establecer algún diseño de un sílabus. Para mí, y de acuerdo a los diferentes procesos y proyectos en los cuales he participado, creo que es importante responder a estas tres preguntas para poder determinar finalmente si el diseño de un sílabo cumple con los aspectos esenciales que se plantean en la literatura. Las preguntas que están orientadas básicamente a qué se aprende o enseña, cómo se aprende o enseña y cómo se evidencia el aprendizaje. Si logramos responder a estas tres preguntas fundamentales o esenciales, yo creo que estamos en un buen pie para poder determinar un diseño de un sílabus. La primera pregunta asociada al qué se aprende o enseña está anclada fundamentalmente en los resultados de aprendizaje. Más adelante voy a enfatizar en este aspecto. Para mí, los resultados de aprendizaje resultan un tema esencial en la formulación del diseño de un sílabus, porque en el fondo lo que representa un resultado de aprendizaje es lo que nosotros esperamos que el estudiante alcance un objetivo, una resolución de algún problema en un tiempo determinado. Por lo tanto, en la medida en que podamos definir bien los resultados de aprendizaje, considerando que un buen resultado de aprendizaje tiene una estructura, tiene un verbo, tiene un objeto, tiene un contexto que nos van a permitir posteriormente su evaluación, está claramente establecido de que es un componente esencial en este que se aprende o se enseña. La segunda pregunta social, ¿cómo se aprende o enseña?, está asociada fundamentalmente al tema de las estrategias metodológicas, las estrategias didácticas. Hay autores que en ese sentido lo señalan claramente. Mario de Miguel, por ejemplo. Es importante que exista una alineación constructiva de lo que plantea Biggs entre lo que es la estrategia didáctica y como metodología y la técnica de evaluación. Muchos de los sílabos que me ha tocado evaluar, por ejemplo, en diferentes
proyecto, encontramos cierta inconsistencia entre el cómo se aprende y cómo se evidencia. Es decir, hay una inconsistencia entre lo que se plantea metodológicamente y lo que después va a ser evaluado en base a una técnica. Por lo tanto, es súper importante en este sentido establecer claramente las estrategias metodológicas y a su vez la tercera pregunta asociada a cómo se evidencia los instrumentos o las técnicas para valorar o para evaluar estos resultados de aprendizaje. Entonces, yo creo que en este sentido, y reitero, estas tres preguntas deberían estar presentes al momento de poder diseñar un sílabus para poder establecer claramente si los componentes que componen o que establecen este sílabo entonces están bien orientados. Para otros autores como Parker y Harris, sintetizan un poco los propósitos del sílabo en tres ámbitos. Constituirse en un contrato, eh, es un registro permanente y una herramienta de aprendizaje. Por tanto, este sílabus, cuyo propósito fundamentalmente es constituirse en un contrato con el estudiante, en la medida en que el estudiante tenga la información suficiente, los métodos de enseñanza estén claros, las técnicas de evaluación sean transparentes, se puede lograr una comunicación y una articulación más directa entre el profesor y el alumno, y nos da la posibilidad entonces de convertirnos realmente en un docente, en un guía, en un guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y no simplemente en esa persona que transfiere conocimiento. Otros autores plantean algunos propósitos del sílabus ambientados fundamentalmente en aspectos de la motivación y de la estructuración de estas normas. En este sentido, vemos como algunos autores plantean en una estructura que va asociado a 7 propósitos que debiera tener un sílabus. El primer propósito del sílabus, en este caso, estaría en establecer el tono para un curso, es decir, dar los matices, los niveles de logro, motivar a los estudiantes a fijar metas altas, pero alcanzables, servir como una herramienta de planificación para el profesorado, organizar a los estudiantes en su trabajo a lo largo de la semana, ayudar a planificar a la facultad y cumplir los objetivos de manera oportuna, servir como un contrato entre la facultad y los estudiantes acerca de lo que los estudiantes pueden esperar de los profesores y viceversa en este proceso de retroalimentación. Y como propósito, el sílabo sería una herramienta para la certificación de un aprendizaje realizado, la promoción o solicitud de empleo en algunos casos. Bien, eso en cuanto a los componentes de un sílabus, en cuanto a su estructura, en cuanto a su diseño, en cuanto a los propósitos que plantean entonces estos autores para poder definir básicamente cómo sería un sílabus de acuerdo a lo que se estima. Y finalmente, un elemento fundamental que quisiera reiterar en cuanto a la estructura o al estilo de un sílabo tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Creo que un componente central que destaca en la elaboración de un sílabus son los resultados de aprendizaje. En términos de definición, podríamos decir que el resultado de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje, que puede ser un semestre, que puede ser un año, que puede ser la carrera. Algunos otros autores destacan que es clave que el diseño del sílabus gire en torno a los resultados de aprendizaje, orientado a la toma de decisiones sobre el enfoque formativo, el cómo enseñar y aprender y el proceso evaluativo. Por lo tanto, es muy importante al momento de definir
ya sea la unidad de aprendizaje, los recursos de aprendizaje, los saberes, los componentes, se tenga en consideración la formulación de estos en el resultado de aprendizaje. Bien, siguiendo bajo esta misma lógica, eh, la idea es un poco hablar acerca de cuál serían como los insumos a considerar en la completación de los sílabus en plural. Para comprender la noción del sílabus en contextos de formación, que es lo que estamos en estos momentos, se debe considerar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, un análisis del carácter microcurricular del proceso y en segundo lugar, la descripción de dos componentes centrales, que sería el diseño de programas de asignatura o módulos del sílabus y la planificación del desarrollo de la asignatura, el plan de clase. En esta oportunidad, básicamente nos vamos a centrar en el primer componente, dejando claro la diferenciación entre un sílabus como un programa, asignatura o módulo y el aspecto más operativo que sería la planificación del desarrollo y que está más asociado a un plan de clases. Para esto, para contextualizar y para situar el sílabus en un proceso de armonización curricular, voy a presentar un diagrama que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Talca y que nos ha permitido de alguna forma establecer cuáles son los hitos fundamentales en el proceso de armonización curricular que está dado para cada una de las carreras que conforman la Universidad de Talca. Es una estructura que contempla una serie de hitos que debiera desarrollar una carrera en un proceso de armonización, un proceso que en términos de tiempo debiera llevar a lo menos entre un año y un año y medio. Y este diagrama me permite posicionar entonces o situar en el proceso de implementación al sílabus, a nuestro instrumento que nos permite organizar y planificar al interior de los módulos. Se sitúa en una etapa de implementación que está asociada fundamentalmente con etapas previas y que son básicas para poder dar cuenta entonces de este instrumento. Para poder constituir un sílabus, y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, se requieren ciertos componentes que están asociados fundamentalmente a los aprendizajes y los saberes que surgen a partir de procesos del perfil de egreso, de la trayectoria de aprendizaje y del proceso de arquitectura curricular. Por lo tanto, así el sílabus como instrumento que orienta, que planifica, adquiere mayor sentido en la medida que se presenta en procesos de esta magnitud, es decir, procesos de planes de formación que se materializan en una malla curricular, en un plan de formación que define competencias, trayectorias y que permite de alguna forma dar cuenta entonces de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta misma línea, entonces, tenemos un currículum formativo que está dado por una serie de competencias. Estas competencias están dadas fundamentalmente por aprendizaje y saberes, como lo planteamos anteriormente, bajo la lógica de Le Botter y Tardif, donde
nos hablan acerca de la movilización